Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Semana Noticias. Nos acompaña a esta hora Gerardo Vega. Él es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Está recién posesionado, lleva cerca de 20 y pico de días en este cargo. Y prácticamente, Gerardo, que lo inauguraron con el tema de las tierras en Colombia y el tema de las ocupaciones. ¿Cómo se ha sentido en estos 20 y pico días sentado frente a la Agencia Nacional de Tierras? Pues bien, es una meta muy importante. Es el centro del trabajo del gobierno del presidente Petro, el tema de la tierra. Colombia nunca hizo reforma agraria. Vamos a trabajar porque a campesinas y campesinos les puedan entregar 3 millones de hectáreas adjudicadas de parte del Estado a esas familias, que nunca se hizo, y a los que tienen tierra y están sobre ella, en 7 millones de hectáreas, entregarles los títulos. Eso es el centro del asunto de la reforma rural y además adelantar el catastro multipropósito, que consiste en que ese 65% del sector rural colombiano, que no está formalizado, que no está inscrito en las oficinas de registro de instrumentos públicos, que le sirve a alguien ese desorden para no pagar impuestos, pues vamos a hacer el catastro para que Colombia tenga certeza de quiénes son los propietarios, los ocupantes y los poseedores de esas tierras, y organizar. ¿Y para qué son buenas esas tierras? ¿Qué producen esas tierras? Un Estado serio debe planificar, pero si no sabe quiénes son los dueños, poseedores, ocupantes, y no sabe para qué sirve esa tierra, pues no puede planificar de verdad el desarrollo, el crecimiento económico, el bienestar de la sociedad. Esas son las 3 metas. 3 millones en acceso a la tierra, 7 millones de formalización y catastro multipropósito. Esos son los 3 pilares. Vayamos por partes, Gerardo, y arranquemos por el tema de las invasiones. ¿Cuál es la información que tiene hoy la Agencia Nacional de Tierras sobre este tema? ¿Tenemos y sabemos en cuántos departamentos hay invasiones, en qué territorios? La información que tenemos nosotros institucional son 17 departamentos. 17 departamentos. La mitad de las invasiones que hay allí, hasta ahora lo que tenemos verificado con las oficinas regionales, son invasiones anteriores, que llevan un tiempo ya, años de establecidas allí. Invasiones cuando es sobre predios privados. Sí. Ocupaciones, dice la ley colombiana, es cuando está sobre predios baldíos, predios que son de la nación, o que son predios del departamento, del municipio, son del Estado. Pero en general se le conoce como los predios de la nación que no tenían propietario. Cuando la gente las ocupa, la ley los llama ocupantes. Y cuando llevan un tiempo y producen allí alimentos o tienen sembrados o tienen animales, tienen su vivienda, el Estado lo que debe hacer es reconocerles el derecho sobre esas ocupaciones que hay en los baldíos. Sí. Pongamos un poquito en orden. Usted me habla de 17 departamentos donde hay invasiones o ocupaciones, sí, ¿cierto? Pero que son anteriores. Es decir, y lo que vio el país de estas invasiones recientes o ocupaciones recientes, es decir, de esas no hay nuevas. Estas 17 que usted me dice, ¿son anteriores todas? No, en los 17 departamentos hay anteriores y nuevas. Hablo de 17 departamentos. Sí. Donde se ha presentado y se ha informado a la opinión pública a través de los medios sobre invasiones. Pero allí se está contabilizando una serie de ocupaciones e invasiones antiguas, ¿cierto? Hay otras que son nuevas, exactamente como lo señalas. Estamos con las oficinas regionales en la verificación y caracterización de todas esas invasiones. Sí, Colombia ha pasado por muchas guerras y usted las conoce casi que todas. Usted es reinsertado del EPL, se acogió a un proceso de paz y decidió trabajar por las víctimas en el tema de tierras a través de su fundación Forjando Futuros. ¿Quiénes están detrás de esas invasiones u ocupaciones que usted llama, Gerardo? En primer lugar, hay mucha gente que necesita tierra. La lucha campesina o las luchas de los indígenas es gente que necesita tierra, que no ha tenido derecho a esa tierra. Voy a darle 2 datos. Se ha dicho erradamente que es que los campesinos, los indígenas y las comunidades negras tienen 38 millones de hectáreas, o sea, la tercera parte del país. Eso no es así, eso es errado, eso no es cierto.
lo que esas comunidades negras e indígenas y campesinas tienen de tierra fértil para producir alimentos son 2.800.000 hectáreas, de 114 millones que tiene Colombia. De eso que les dicen que ellos tienen 38 millones, la tercera parte, únicamente 2.800.000 es para producir alimentos. El resto de esos 38 millones de hectáreas es de bosques, selvas, afluentes de agua, biodiversidad en general, que es para el cuidado del planeta. ¿Qué sería de los que vivimos aquí en Bogotá, Medellín, las ciudades capitales, los centros urbanos, sin aire, sin oxígeno y sin agua? Yo vengo a una ciudad que tiene 2 veces crisis al año, Medellín, y largas crisis, cada una de cerca de 2 meses. O sea, de 12 meses, 4 meses en crisis por el aire. Sí, claro. Si no hay cuidado del planeta, si no hay producción de oxígeno, si no hay agua, entonces eso que le achacan, para decirlo de esa manera, a comunidades negras, indígenas y campesinas, pues la gran mayoría de esa tierra es para cuidado del planeta. Entonces, por eso parto de decir que hay gente que necesita tierra. Habrá como en toda parte, habrá como en todos, ¿cierto? Pero la excepción, que habrán avivatos, que habrán negociantes, que habrán gente que quiera aprovecharse de la situación para cogerse una tierra, de eso hay. Pero no es la característica general. Yo lo puedo demostrar porque durante 12 años seguidos trabajamos la restitución de tierras. Y hubo un momento, hace unos 6, 7 años atrás, 8 años atrás, cuando empezó la vigencia de la ley 1448, hubo un momento de crecimiento de una idea muy centralista, muy de Bogotá y de las capitales, diciendo que todos los que querían que les restituyeran tierras eran falsas víctimas. Y eso se puso como de boga. Sí. Entonces decían falsas víctimas y falsas víctimas y falsas víctimas. Y resulta que después de 12 años de cumplimiento de la ley van 7.000 sentencias de los jueces y magistrados de restitución de tierras y el 96% de esos 7.000 casos, procesos judiciales, el 96% los jueces y magistrados le reconocieron la calidad de víctimas a esas personas y les restituyeron la casa, el predio, la finca, la parcela. Solamente en el 4% no reconocieron ese derecho a las personas que reclamaban. Entonces, quiero decir con esto que no se puede caracterizar las cosas por la excepción, por los que están allí de oportunistas, por los revendedores, por los que quieren utilizar... Por los delincuentes. Por delincuentes también, sí, claro. Sí. No puedes utilizar eso como la característica general. Entonces no puedes decir todos los que están allí pidiendo tierra son delincuentes. No. ¿Cierto? Habrá unas minorías como en todas partes, colándose, buscando aprovecharse de una circunstancia. Esa no es la característica general. Por eso, pero entonces teniendo en cuenta eso, Gerardo, ¿quiénes son los que están ocupando las tierras en Colombia e invadiéndolas? Pues acabo de decir, gente que necesita tierra, comunidades indígenas. En el Cauca, ¿quiénes están? Los indígenas. ¿Quiénes más están? Las negritudes. Hay gente que necesita tierra, que está allí. No estoy diciendo que esté bien o está mal. Usted me está preguntando quiénes están ahí. Pues ahí está esa gente. Y ustedes las han ido a registrar. Y gente, no son los de corbata, ni son estratos 5 o 6 los que están allá abajo de las carpas y esas cosas. Habrá gente, como usted lo dice, delincuentes, aprovechados, esas cosas. Pero no es la característica general. Colombia nunca hizo reforma agraria, nunca hizo reforma agraria. 1936 del siglo pasado, 1976. Ahora el tema de la tierra se pone otra vez al centro, entró por la puerta de atrás con la ley 975 y la ley de restitución de tierras. Y el presidente Petro interpretó una necesidad de la sociedad colombiana, ¿cierto? Y hace 12 años yo le escucho hablar en sus discursos siempre de ese tema, de la reforma rural, de la necesidad de que la gente pueda acceder a tierra. Entonces se despiertan fantasmas que no son ciertos, que la expropiación, que, ¿cierto? Ahora lo está diciendo claramente, lo ha dicho ya, 3 millones de hectáreas para comprarlas. Y veo que el presidente Fedegan, Laforí, ha dicho, bueno, hay que ayudarle al presidente a cumplir con la meta de entregar esas 3 millones de hectáreas. Cosa que nos parece muy oportuno, muy necesario. Colombia tiene que salir de esa situación, de la tragedia de la tierra. Mire, alguna vez con la embajadora de Canadá estábamos en Turbo, en una vereda cerca a Nueva Colonia.
entregando unos títulos, estamos hablando del 2008-2009, y cuando salimos de ahí, la señora embajadora de Canadá en ese momento nos dijo, oiga, yo no entiendo todavía por qué en Colombia se sigue matando a la gente por la tierra, cuando en nuestro país, en una hectárea sacamos 40 toneladas de duraznos, y la gente vive bien. Entonces no es el problema de la extensión de la tierra, es qué produce esa tierra, qué comercializamos con esa tierra, qué alimentos hay ahí, cómo la ponemos en el mercado, es eso. Sí. Y entonces hay que hacer una reforma para transformar también eso en la tierra. Claro, cuando te pregunto, Gerardo, de quiénes están ocupando las tierras y tú haces la claridad acerca de que indígenas, comunidades afro, campesinas, otros que serán, como lo decimos, delincuentes, en fin. Hay otras personas que no es la necesidad de la tierra rural, no es, sino que también hay gente que busca vivienda, Neiva. Sí. Eso está en Neiva, y es un tema de vivienda. Que fue el desalojo hace pocos días, creo que ayer o antier hubo un desalojo. Sí, pero hay muchas también, o hay invasiones o ocupaciones urbanas. Allí el tema no es de producir, ahí el tema es de vivienda, es una necesidad de vivienda. Claro, pero ¿es ese el método para lograr obtener tierra en Colombia, invadirla? No, porque el actual gobierno tiene toda la disposición, tiene toda la voluntad para que la gente que no tiene tierra acceda, porque el gobierno la va a proporcionar. Y a los que no tienen títulos, el gobierno les va a reconocer los títulos. Entonces, cuando no había ese camino, cuando no hay voluntad, cuando la gente no tiene cómo hacerlo, acude a la invasión o a la ocupación. Hoy no es el camino porque el gobierno lo está haciendo, lo va a hacer. Ya anunciamos en los primeros 15 días la formalización de 681.000 hectáreas. Lo hizo la ministra, yo estuve ahí presente, de títulos de aquí de la Agencia de Tierra. 681.000 hectáreas formalizadas, legalizadas, en lo que lleva el gobierno, que no lleva los 100 primeros días. Y esperamos a que en los 100 primeros días haya más formalización de tierras, sí, que nos acerquemos al 1.000.000. Sí. Ese es el reto, esa es la meta. Por eso entonces no hay necesidad de acudir a la ocupación o a la invasión. Es que ocupar tierras, meterse debajo de un plástico de 4 lazos, con bichos, moscos, sin baño, sin comida, con los niños. Eso no es nada bueno. Sí. Eso no lo hace la gente por gusto. Pero hoy que el gobierno va a garantizar la reforma rural, está garantizando la reforma rural, le va a entregar títulos a la gente y le va a entregar tierra a la gente que no tiene, pues no necesita acudir a eso. Claro, pero parece contradictorio que se anuncia eso. Este es el gobierno donde se abre y hay una amplitud y hay que reconocerlo porque es uno de los pilares de trabajo del presidente, ya con anuncios concretos, los 3 millones, la formalización de los otros 7 millones, en fin, los títulos que se van a entregar, pero se produce la invasión de tierras. Es como, es decir, no se hace en un gobierno que fue, yo no sé si lo fue o no, restrictivo anterior en el tema de tierras, pero sí en el gobierno que le anuncia que lo va a hacer. Ahí hay como una contradicción que no tiene como sentido. Es que fueron 4 años donde no se atendió ese tema. No se atendió, y lo dan las cifras de la Procuraduría. Lo dan las cifras. Se avanzó en formalización en 900.000 hectáreas y en entrega de tierras en 9.000 hectáreas. Cuando hay un compromiso, Colombia es el país con más concentración de la tierra. Una guerra de 50 años con las FARC. Y una tierra, todos sabemos que eso tuvo un origen campesino. Y el tema de la tierra, 50 años. Se hace un acuerdo para entregar 3 millones de hectáreas y para formalizar 7 millones y no se cumple. Y no se cumple. Y una guerra, eso nos ha costado 50 años. ¿Queremos volver allá? No queremos volver a esa guerra. Eso hay que hacerlo. La reforma rural Colombia tiene que hacerla si quiere ser competitivo, si quiere salir de esta época medio feudal, de estar matándonos por la tierra del agua, tiene que salir de esa situación. Y si quiere planear el desarrollo del país, pues tiene que organizarlo. A mí me parece bien lo que han dicho los ganaderos, ellos tienen 39.5 millones de hectáreas. Eso sí es la tercera parte del país, pero han dicho en estos días, vamos a ayudarle al presidente a cumplir y vamos a conversaciones. Eso no lo lidero yo, eso lo lidera el presidente y la ministra Cecilia López, que son los líderes del sector agrario, en el sector agrario, ella y el presidente, el líder del país. Y si logra unos acuerdos importantes con empresarios del sector rural, pues mucho mejor, porque es mucho más expedito el camino
para que de manera tranquila, pacífica, sin sobresaltos, se pueda hacer la reforma rural. Algunos piensan, Gerardo, que esta podría ser la nueva guerra en Colombia, la guerra por la tierra. Es decir, si no se hace esto, ¿podríamos estar en un nuevo episodio de guerra en Colombia por la tierra? Guerra es que hayan matado 1.300 líderes sociales, que hayan desplazado 9 millones de colombianos. Esa es la guerra. Esa es la guerra real, lo que ha pasado. Hoy vamos a entrar a una era de paz total e integral. Y esto podrá ser una dificultad completamente superable. Sí. En algún momento, el director de la policía, el general Henry Sanabria, en unas declaraciones públicas, dijo que detrás de esas invasiones a tierras había grupos irregulares y, sin dudarlo, habló del ELN, de las disidencias de las FARC, del Clan del Golfo, de grupos armados ilegales XY. ¿Ellos están detrás de las tierras y de esas ocupaciones? Nosotros no hemos evidenciado porque no lo hemos investigado. Nuestra investigación en la agencia nos indica dónde están ubicadas, más o menos el número de familias, el número de hectáreas, ¿cierto? Esa es nuestra indagación, porque no nos corresponde ni somos competentes para estar en la investigación de grupos ilegales. Debe ser que la fuerza pública tiene la información, ¿cierto? Es muy importante lo que diga la fuerza pública, lo que diga el ejército, la policía, y pues ellos son los competentes para transmitir esa información. Sin embargo, el ministro de Defensa, a las pocas horas de esa afirmación, salió a contradecir al director de la policía y a decir que no había información certera, como usted lo está diciendo, de quiénes estaban detrás en ese momento de esa invasión de tierras. Nosotros hemos averiguado, hay 16.000 familias, es lo que averiguamos. Yo lo que le he pedido a las oficinas regionales, investiguen más o menos cuántas hectáreas son, si son de derecho público, son de derecho privado, cuántas hectáreas, cuántas familias, qué momento se realizó, qué año, qué mes, las invasiones, en eso estamos. Esperamos tener consolidada pronto la información para ponerla en público también. ¿Los propietarios de esas tierras que han sido invadidas tienen que sentarse a dialogar con los invasores? No, el gobierno tiene que garantizar, cuando hay propietarios legítimos que han adquirido de manera legal los predios, que no vienen de predios enredados con temas de narcotráfico, esos predios que no han sido despojados, pues el Estado tiene que con todo rigor proteger la propiedad privada de ellos. Es lo que tenemos claro, es la instrucción del presidente, es la política del actual gobierno. A los legítimos propietarios adquiridos de esa manera los predios, tiene que proteger la propiedad del Estado con todo el rigor. A los que son ocupantes, se sientan a conversar con el gobierno, ¿cierto? Y para eso están los diálogos, eso lo está liderando el ministro Prada, el ministro del Interior, es su competencia. Nuestra competencia aquí de esta agencia es buscar entregar la tierra que no lo tienen, las 7 millones de formalización y el catastro multipropósito. Esa es mi competencia aquí. Sí, Gerardo, ¿qué debe hacer una persona que le invaden una tierra? ¿Cuál es el camino que debe seguir? Acudir al inspector de policía, acudir a las autoridades, hay 30 días para resolverlo. Tiene que hacerlo de manera inmediata para que el inspector de policía, verificada esa perturbación a la propiedad, se le llama así en el Código de Policía, la perturbación a la propiedad, de manera rápida, pronta, el inspector de policía, en segunda instancia la alcaldía, ordenen el desalojo del predio. Tienen 30 días, si dejan pasar 30 días se convierte en un tema judicial. Pasaría a los jueces. Sí, a raíz de todo esto que se vivió en el país por las invasiones, mucha gente se preguntó, ¿de quién es la tierra en Colombia? ¿A quién le pertenece? ¿Es del dueño o del que la necesita? El que la ha adquirido bien, pues es el dueño y el propietario, sin ninguna duda. Aquí hay 3 categorías. El propietario, que es el que tiene sus predios debidamente registrados, escritura o resolución o sentencia judicial registrado en la Oficina de Registro de Eventos Públicos. Es el propietario legal. Sí. Segundo lugar, el ocupante, que lo reconoce la ley, es el que está explotando tierras que son de la nación, baldías. Sí. Ese tiene también un derecho. Es el ocupante. El ocupante. Sí. Y el tenedor es el que alquila, que sabe que esa tierra no es suya, pero la tienen arriendo. Claro. Esas son las 3 calidades. Sí, a raíz de todas estas invasiones, y perdón que sea tan reiterativo en este tema, pero es que es el tema que ha sido noticia en los últimos días y semanas en Colombia,
uno se pregunta es que la policía no interviene y uno ve que no hay una acción de la policía y la gente dice, pues como que no quieren hacerlo. Hay una decisión del gobierno de proteger la tierra legalmente adquirida por los verdaderos propietarios con todo el rigor. Le he escuchado al ministro, a la ministra en varias ocasiones decir eso, ¿cierto? Hay que proteger y proteger la propiedad privada con los instrumentos legales que hay. Nada de convivir, nada de organizaciones particulares ni privadas para decir que van a garantizar el derecho a la propiedad. A eso el gobierno no le jala. Organizaciones de defensa privada para eso, no, nada de eso, ¿cierto? El gobierno debe protegerla legítimamente, la propiedad privada de las personas que no han adquirido legítimamente los predios. Y con los que están en ocupaciones o baldíos y que llevan un tiempo y que producen allí, hay que hablar. Hay que hablar. Pasemos a ese pilar fundamental del trabajo suyo en la agencia, del que me hablaba al principio, que es la compra o al menos la adquisición de 3 millones de hectáreas. ¿En qué va ese proceso? Lo que ha anunciado el presidente Petro. Se está consiguiendo el recurso para la compra de las 3 millones de hectáreas. Se están cambiando metodologías, caminos, procedimientos. Yo creo que de aquí a la próxima semana habrá información mucho más clara de cómo hacerlo para que no se venzan las vigencias fiscales, para que no haya especulación con la tierra, pero está la decisión. Compra de 3 millones de hectáreas y en la formalización esta agencia tiene toda la responsabilidad de sacar rápidamente los títulos de las familias que están sobre predios ocupados en predios de la nación. Un colombiano que tenga tierras y que lo esté escuchando ahorita a través de Semana Televisión en esta entrevista y dice, pues hombre, yo tengo 3 hectáreas, yo creo que me puedo quedar con 2 y vender una. Esa persona puede llegar y decirle al gobierno, oye, yo te quiero vender 1 hectárea de las 3 que yo tengo. Claro, eso va a ser de libre conocimiento para toda la sociedad colombiana de los que tierras que sean productivas, que tierras que sean para cultivo de alimentos, tierras para la siembra, ¿cierto? Esas tierras, pues, va a venir una metodología. Yo no estoy diciendo ahora sí se le va a comprar el de 1, 2, 3 hectáreas o el de 10 hectáreas. Esperemos que salgan los procedimientos, la metodología de a quiénes se va, si es por oferta, cómo se va a hacer. Deberá haber un rango mínimo y un rango máximo de costos. Tendrá que ese procedimiento, esa metodología, ese camino, en pocos días tendrá que tenerse completo y publicarse. Es decir, todavía no tenemos, pues entendemos que ustedes están trabajando en eso y llevan hasta ahora 20 y pico días de gestión, pero todavía esos precios no están fijados ni se sabe tampoco con qué metodología se hará. Eso es lo que va a salir. Eso es lo que se está construyendo Sí. en este momento. Caminos, metodología y procedimientos para adquirir de manera rápida, pronto y sin los fenómenos de la distorsión del mercado. Podrá hacerse a través con el IGAC. Tendrá que estar el IGAC como autoridad en los avalúos de las tierras en el país. ¿Y comprarla a cualquier precio? No, no se puede comprar a cualquier precio, no puede haber especulación tampoco con la tierra. Por eso digo, será bajo los avalúos del IGAC, tendrán que haber unos mínimos, tendrán que haber unos máximos y en el mercado, en el libre mercado, pero con una regulación de máximos y mínimos. ¿Cómo recibe usted, como director de la Agencia Nacional de Tierras, la oferta que han hecho los ganaderos a través de Fedegan? Porque ellos dicen, nosotros estamos dispuestos y nos alegra mucho que el gobierno diga que va a comprar 3 millones de hectáreas. Y levantan la mano y dicen, nosotros le jalamos. Me parece muy bien, me parece bien. Me parece que es la forma como hay que hacerlo. Voluntad de todos los sectores colombianos, de todos, para que este tema de la reforma rural salga bien. Claro, el gobierno dice va a comprar y los ganaderos dicen vamos a vender, pues bueno, tendrán que sentarse a conversar. El ministro, el presidente, la ministra, quienes lideran el proceso para acordar cómo se hace, pero muy bien. Sí. Hablemos del censo que tú hablas, que es el catastro multipropósito, que es muy importante. Ese va a permitir saber cuánta tierra realmente hay en Colombia, pero también me imagino que ustedes lo hacen con el propósito de saber si eso está tributando y qué tipos de impuestos se están pagando y si son los impuestos justos que se están pagando por esa tierra. Sí, así sucede en todas partes en el mundo. Eso es lo que sucede en todas las partes del mundo. Solamente en los países feudales no, donde hay señores, cierto, y siervos. Sí. Eso el gobierno tiene que saber quiénes viven en su territorio, qué calidad tiene, si son ocupantes, si son propietarios. Lo que pasa es que aquí el sector rural ha estado en manos de narcotráfico, guerrillas, autodefensas. Entonces el Estado no, comillas, digámoslo así,
no sabe quiénes son los propietarios. Pero uno va a las regiones, le pregunta a la comunidad, al de la vereda, al del corregimiento, ¿y quiénes son estos dueños de estas tierras? Entonces te dicen, pues eso es el rolo, eso es el costeño, eso es el paisa, es el uno, es el otro, ¿cierto? Pero no, Con segundos nombres, sí, pero no saben quiénes son. La gente sí sabe, claro. Y el Estado, y como no la registran, entonces no aparece formalmente ante el Estado, o no pagan impuestos, o los impuestos son mínimos, o lo tienen a través de terceros, y entonces, pues claro, así le hacen conejo al Estado para pagar también los impuestos. Esa es parte también pero más allá de eso, del tributo, del impuesto que debe pagarse y que debe pasar de manera justa, el que corresponda, el que es el impuesto, más allá de eso, es para poder planear el futuro del país. Un Estado que no sabe quiénes lo habitan, que es en el 65% del sector rural, que no sabe quiénes lo habitan, quiénes lo controlan, y no sabe cuál es la vocación de esas tierras, pues está condenado a no tener cómo planea, cómo organiza el futuro, cómo planea su desarrollo. Eso es de sentido común, ¿cierto? Y entonces el catastro va a servir para eso. Esa tierra es buena para producir aguacates, o para producir mangos, o para ganado, o para para hortalizas. El Estado tiene que saber, o eso es minería, o son afluentes de agua, o es selva, o es, ¿cierto? Claro, tiene que saberlo, porque ahí no sabe cómo organiza la planeación. Eso cualquier país medianamente desarrollado sabe eso. Y que paguen lo justo por esa tierra, a pesar de que los impuestos, pues obviamente para quienes los tienen legales, son altísimos. Pero primero hay que saber a quién le cobra, no sabemos ni a quién le cobrarle. El Estado, el 65% del sector rural no sabe a quién cobrarle, pues eso hay que organizarlo, y no cómo, ¿cierto? Sí. Y saber para qué es útil esa tierra. En este tema de El atraso en el sector rural ha sido de 50 años. De 50 años que el Estado no ha mirado al campo. Es así, es real, no ha mirado. Por eso hay más pobreza, por eso hay violencia, por eso la mayoría de víctimas son del campo, son del sector rural. Todo ese atraso, toda esa circunstancia que tenemos en el campo se debe a eso. El Estado no ha tenido control sobre el sector rural, no lo ha gobernado, no ha estado allá presente. Entonces, pues queda en manos de la fuerza únicamente, de narcotraficantes, de guerrillas, de autodefensas, de paramilitares. Claro, la ley del más fuerte, eso no puede ser. Colombia tiene que cambiar. Para salir de la pobreza, para el crecimiento económico, para que haya paz, para que haya desarrollo, tiene que tener control sobre el campo y saber quiénes son los dueños, propietarios, poseedores y para qué sirve esa tierra. Es únicamente de sentido común para poder planear, para poder organizarse. Claro. Ya estamos llegando al final. Gerardo, en este tema de las invasiones, perdón que lo traiga nuevamente este tema, ¿los indígenas tienen la razón? Tienen 2.800.000 hectáreas entre negros, comunidades indígenas y campesinos. Y Colombia tiene 130 millones de hectáreas. 115 millones de hectáreas. Pero quiere decir que no, entonces no, que necesitan más. Lo que sea útil para comer, vivir y desarrollarse una comunidad, ¿cierto? Lo que sea útil para ellos. Hay que hablar con la comunidad indígena, hay que sentarse con los campesinos, con los afros, claro que sí. ¿Ellos también tienen la razón o no? Necesitan tierra, es lo que sé. Tienen razón porque necesitan tierra. Colombia nunca hizo reforma agraria. Estos fenómenos son porque Colombia nunca hizo reforma agraria y nunca la hizo los gobiernos que han estado al frente. Gerardo, al decir que necesitan tierra, tú de alguna manera les envías un mensaje de háganle, ahí está la tierra, cójanla. No, estoy diciendo que la invasión, la ocupación no es el camino, que hay un gobierno con toda la disposición, con toda la voluntad de resolver este tema de la tierra. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces no necesita la invasión ni la ocupación, porque el gobierno tiene toda la voluntad de hacer la reforma rural. Sí. Cuando termine el gobierno del presidente Petro, los indígenas, las comunidades afro, los desarraigados, van a tener su porción de tierra en Colombia y el tema de la tierra va a ser un tema superado en Colombia. Vamos a dejar las bases estructurales fuertes, grandes, sólidas, para que el tema de la tierra no siga siendo un conflicto en Colombia. El catastro multipropósito, 3 millones de hectáreas y 7 millones en formalización. Eso es la meta del gobierno. Si el presidente Uribe decide vender parte de sus tierras, ¿el Estado se las compraría? Si está dentro de los cánones, dentro de la metodología, dentro del procedimiento, dentro de los costos que el gobierno va a ofrecer, pues
¿Por qué no la puede vender? Claro que sí. ¿Serán precios justos? Pues tienen que ser precios justos, tienen que ser precios del mercado. Ni especulación, ni por debajo, ni por encima. Lo justo. ¿Sí? ¿Y eso lo va a definir quién? Unos rangos, el IGAC y el mercado de tierras, saber cuánto cuesta ahora, qué puede, en cuánto puede subir el precio de esa tierra, para qué es útil esa tierra, qué produce, la calidad de la tierra. Eso es lo que tiene que mirarse. Para un hombre que fue Premio Nacional de Paz, ¿qué pasa por su cabeza cuando ve esas noticias y esa convulsión social y todas esas invasiones y esos enfrentamientos y esa zozobra en un hombre que se la jugó y se la ha jugado por la paz como usted y ha sido reconocido? Pues que nos la seguimos jugando por esto. Hemos dado gran parte de la vida en este tema, en las luchas de familias y campesinos y campesinas que no han tenido, que buscan que les restituyan lo que les quitaron, que los desplazaron, que los despojaron, ¿cierto? Pues estamos a punto del gobierno. El gobierno tiene la voluntad para hacerlo y pues me siento contento de poder estar aquí en esta responsabilidad, porque desde aquí es el Estado el que tiene que hacerlo, es el gobierno el que tiene que hacerlo, es política pública, es la reforma rural. Pues claro, estamos a punto de hacerlo y me siento contento, satisfecho de que esto se pueda hacer. Pues ahí está, es Gerardo Vega, el hombre que está al frente de la Agencia Nacional de Tierras. Muchas noticias. En los próximos días se conocerán detalles seguramente de cómo será ese mecanismo y esa metodología para la compra de tierras, el tema de la entrega de títulos, el censo multipropósito que permitirá saber cuántas hectáreas en Colombia y en manos de quién está la tierra verdaderamente. Gerardo, gracias por esta entrevista. A ustedes, muchísimas gracias, muy amables. Sigan ustedes con más Semana Televisión y más noticias.